¿Alguna vez has sentido que Dios se ha quedado en silencio contigo? ¿Has orado, esperado y llorado, pero parece que nada cambia? ¿Has mirado al cielo buscando una señal, una palabra, una respuesta, y solo has encontrado el eco del silencio? Si es así, este mensaje es para ti. No llegaste aquí por casualidad. Dios te trajo porque quiere hablarte, y lo hará de una forma que quizás no esperas, en medio de su silencio, en el tiempo perfecto que solo Él sabe. A veces sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros. Que los planes que teníamos se han estancado, que los sueños se han desvanecido, y que nuestra fe empieza a flaquear. Pero lo que no vemos, y lo que este video va a revelarte, es que el silencio de Dios nunca significa ausencia, sino preparación. Cuando Él guarda silencio, no es porque haya dejado de obrar, sino porque está construyendo algo mucho más grande de lo que imaginas. Hoy entenderás que el tiempo perfecto de Dios no llega cuando tú lo exiges, sino cuando tu corazón está listo para recibir lo que has estado pidiendo. Verás cómo cada demora, cada puerta cerrada, cada oración sin respuesta aparente, forma parte de un proceso divino donde Dios trabaja en lo invisible para manifestar su gloria en lo visible. Vamos a recorrer juntos las etapas de esa espera, la impaciencia que quiere controlarlo todo, el silencio que parece injusto, las pruebas que moldean la fe, y ese momento sublime cuando el tiempo perfecto de Dios se cumple. Y todo cobra sentido. Dios no se ha olvidado de ti. Él está obrando ahora mismo, aunque no lo veas. Y si decides quedarte hasta el final de este mensaje, sentirás una paz profunda que te recordará que el cielo nunca está quieto, que Dios nunca llega tarde, y que todo lo que estás viviendo tiene propósito. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: confío en tu tiempo perfecto, Señor, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la confirmación que llevas tiempo esperando del cielo. Dios te ha traído aquí por una razón, para recordarte que su silencio también habla, y que su tiempo, aunque parezca tardar, siempre es perfecto. Tal vez hoy te encuentres en una etapa de tu vida donde todo parece detenido. Oras, trabajas, crees, pero nada se mueve. Quisieras que Dios acelerara los procesos, que abriera las puertas ya, que cumpliera su promesa ahora. Sin embargo, lo único que sientes es un silencio que te pesa. Un silencio que, si no se entiende, puede convertirse en desesperación. Pero quiero que sepas algo que cambiará tu perspectiva: no es que Dios no esté haciendo nada, es que está obrando en un nivel que tú aún no puedes ver. El ser humano lucha constantemente con la impaciencia. Queremos resultados inmediatos, respuestas rápidas y soluciones claras. Vivimos en una era donde todo ocurre con un clic, pero el tiempo de Dios no se mide por relojes humanos. Su propósito no se ajusta a nuestros calendarios, porque Él no busca velocidad, sino transformación. Y antes de que el milagro se manifieste afuera, primero Dios trabaja adentro. En la Biblia, encontramos una y otra vez historias donde Dios parece llegar tarde hasta que llega en el momento exacto.
Abraham esperó 25 años por la promesa de un hijo, y cuando parecía imposible, cuando su cuerpo y el de Sara ya no podían más, fue entonces cuando Dios actuó. ¿Por qué esperar tanto? Porque la fe no madura en la comodidad, sino en la espera. Y esa espera produce obediencia, dependencia y confianza. Quizás Dios te prometió algo, y tú te preguntas por qué no sucede todavía. Quisieras entenderlo, pero Dios no está obligado a explicar su proceso. Él no necesita justificar sus pausas, porque sus pausas son parte del plan. En Isaías 55, versículo 8, Él declara: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Lo que para ti parece un retraso, para Dios es el tiempo exacto de preparación. Mira la vida de Moisés. Pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. 40 años que parecían una pérdida de tiempo, pero fueron, en realidad, un entrenamiento. En ese silencio, en ese aparente abandono, Dios lo estaba moldeando para soportar el peso de una misión gigantesca. Y lo mismo está haciendo contigo. Ese tiempo en el que parece que nada sucede, es precisamente donde Dios está formando tu carácter. Dios nunca desperdicia una espera. Cada día que parece repetirse sin sentido está preparando algo. Cada puerta cerrada tiene un propósito. Cada oración sin respuesta visible está siendo escuchada por un Dios que no se apresura, porque Él no trabaja bajo presión, trabaja bajo propósito. David también conoció ese tipo de silencio. Fue ungido como rey, pero regresó a cuidar ovejas. Años enteros pasaron antes de que se cumpliera la promesa. ¿Por qué? Porque Dios primero lo ungió espiritualmente antes de exaltarlo públicamente. Y eso mismo puede estar haciendo contigo. Dios ya te ungió en secreto, pero todavía te está preparando en lo oculto. Hay silencios que duelen, pero también hay silencios que sanan. Cuando todo se detiene y no escuchas nada, es ahí donde tu fe se purifica. Dios está viendo cómo reaccionas cuando no hay señales. Está observando si sigues orando cuando no hay respuesta, si sigues creyendo cuando no ves fruto, si sigues esperando cuando todos te dicen que te rindas. Porque solo quienes aprenden a confiar sin ver, están listos para recibir sin límites. Recuerda lo que dice Romanos 8, versículo 28, todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. No algunas, no las fáciles, todas. Incluso las que te confunden, las que te duelen, las que parecen injustas. Todo lo que estás viviendo está bajo el control de un Dios que no improvisa. Nada se le escapa. Si hoy te sientes frustrado por la demora, no estás viendo el panorama completo. Dios no está negando lo que te prometió, simplemente está asegurándose de que cuando lo recibas, no lo pierdas. Piensa en José. Fue vendido, traicionado, encarcelado. Todo indicaba que sus sueños habían muerto, pero cada caída lo acercaba al cumplimiento. Cuando parecía que su historia había terminado, Dios cambió la página. Porque el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. Y cuando llega el tiempo perfecto, lo que antes dolía se convierte en testimonio. A veces Dios te pone en pausa no para castigarte, sino para protegerte. Si Él permitiera que llegaras a lugares o bendiciones para los que aún no estás preparado, esas mismas bendiciones podrían destruirte. Por eso el tiempo de espera es una bendición disfrazada. Es el laboratorio donde Dios madura tu fe y te enseña a descansar. Si hoy sientes que estás en medio del silencio, no pierdas la calma. Dios no te ha olvidado, no está en otro lugar ni demasiado ocupado. Él está justo ahí, trabajando en el trasfondo de tu historia,
acomodando piezas, moviendo corazones, cerrando caminos que no te convienen y preparando lo que realmente será tu destino. A veces el proceso se siente como un desierto, pero recuerda, el desierto no fue el final del pueblo de Israel, fue el camino hacia la tierra prometida. El desierto es la escuela donde Dios enseña dependencia. Es el lugar donde la fe deja de ser teoría y se vuelve experiencia. No le temas al silencio, porque en el silencio es donde Dios habla con más claridad. Él no grita sobre el ruido del mundo, Él susurra al alma que está quieta. Por eso, cuando todo parezca detenerse, cuando las oraciones parezcan no subir, no te desesperes. Quédate quieto. Escucha. Dios está hablando sin palabras. Lo que hoy te parece un retraso, mañana entenderás que era una cita divina. La impaciencia puede hacerte perder lo que el cielo ya había preparado. No intentes acelerar lo que Dios aún no ha terminado de formar. La mariposa no puede salir del capullo antes de tiempo, si lo hace, muere. Lo mismo ocurre con los planes divinos. Si los fuerzas, se rompen. Pero si esperas, florecen. Así que, aunque duela, oblígate a esperar el tiempo perfecto de Dios. Oblígate a confiar cuando no entiendas, a mantenerte firme cuando no sientas, a creer cuando no veas. Porque el Dios que te prometió algo, también es fiel para cumplirlo. Y cuando lo haga, entenderás que cada silencio tenía sentido, que cada pausa era parte del proceso y que cada lágrima regó la semilla de tu milagro. El tiempo humano desespera. El tiempo de Dios perfecciona. Y mientras tú esperas, Él obra en silencio. Porque cuando todo parece quieto, el cielo está trabajando por ti. El silencio de Dios es una de las pruebas más profundas que un creyente puede atravesar. No hay peor sensación que orar con el corazón quebrado, buscar respuestas con lágrimas en los ojos y sentir que el cielo guarda silencio. No hay voz, no hay señales, no hay movimiento. Pero lo que muchos no entienden es que ese aparente silencio no es abandono, sino preparación. Dios no calla porque se haya ido, calla porque está obrando en un nivel donde tus sentidos no pueden alcanzar. En la Biblia, Job conoció ese silencio. Perdió a su familia, sus bienes, su salud, y en medio de su dolor, clamaba, ¿dónde estás, Señor? Pero aunque no escuchaba respuesta, Dios seguía presente. Mientras Job lloraba en la tierra, Dios hablaba de él en el cielo, diciéndole a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Job 1, versículo 8. Job no lo sabía, pero el cielo estaba en movimiento por su causa. Lo que parecía silencio era un escenario preparado para multiplicar su bendición. A veces creemos que cuando Dios no responde, no le importamos. Pero Dios no es indiferente, Él trabaja en tiempos que trascienden nuestra comprensión. Cuando calla, no deja de mirar. Cuando no responde, no deja de actuar. En los momentos donde sientes que no pasa nada, Dios está probando tu confianza, tu fidelidad, tu capacidad de mantener la fe sin ver. Porque cualquiera puede creer cuando todo fluye, pero solo los verdaderos hijos de Dios permanecen cuando no hay señales. Mira a Abraham. Dios le prometió descendencia, pero durante años, solo vio el paso del tiempo. No había hijos, no había evidencias. Cada amanecer debía recordarle que las promesas de Dios no se cumplen según el reloj humano. Abraham envejecía, Sara también, y cada año parecía alejarse de la promesa. Pero el silencio de Dios no era rechazo, era el terreno donde la fe debía echar raíces profundas. El silencio no significa que Dios no esté obrando, significa que está moldeando algo que necesita tiempo para madurar. Las oraciones que aún no tienen respuesta no están olvidadas,
están incubándose en el corazón de Dios. A veces el silencio es el capullo que protege la promesa hasta que llega su momento de nacer. María, la madre de Jesús, también conoció ese silencio. Cuando el ángel le anunció que concebiría al Salvador, ella no entendió cómo sería posible. Luego, tras el nacimiento, el cielo pareció callar durante años. Jesús crecía, y no había milagros, ni señales, ni explicaciones. Durante 3 décadas, María guardó silencio y meditó en su corazón todo lo que había visto. No sabía cómo ni cuándo se cumpliría lo prometido, pero confió. Y cuando llegó el tiempo, el silencio se rompió, y el Hijo de Dios comenzó su obra. Dios no se equivoca en sus pausas. Cuando calla, está enseñándote a escuchar con el alma y no solo con los oídos. Porque hay verdades que no pueden ser entendidas con palabras, solo con experiencias. El silencio de Dios te empuja a mirar dentro de ti, a dejar de depender de lo que ves y a confiar en lo que Él prometió. Tal vez tú estás en ese punto. Has orado tanto que ya no sabes qué decir. Has buscado respuestas y todo sigue igual. Pero quiero decirte algo, el silencio de Dios es una invitación a conocerlo más profundamente. Es en esos momentos cuando Él te está diciendo, no te muevas, quédate cerca, confía en mí aunque no entiendas. Jesús también experimentó el silencio del Padre. En Getsemaní, mientras sudaba gotas de sangre, clamó, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y no hubo respuesta audible. Pero incluso sin respuesta, Jesús decidió confiar, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese silencio, el cielo se preparaba para el mayor acto de amor de la historia, la redención. A veces, el silencio de Dios precede a los milagros más grandes. Dios no siempre responde de la forma que esperas, pero siempre responde. Su silencio puede significar que aún no estás listo para escuchar lo que Él quiere decir. Puede ser que esté enseñándote a depender más de su presencia que de sus palabras. Cuando no escuchas su voz, Él te está entrenando para reconocer su corazón. Piensa en lo que dice Salmos 46, versículo 10, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es pasividad, es fe silenciosa. Es aprender a respirar, a descansar, a esperar sin quejas. Porque en ese descanso, tu espíritu se alinea con el de Dios, y tu corazón aprende a reconocer los pequeños movimientos que antes no veías. A veces Dios no te da lo que pides porque está preparando algo mejor. Otras veces, calla porque su respuesta requerirá una madurez que aún estás desarrollando. Y en ocasiones, simplemente quiere que aprendas a disfrutar su presencia sin condiciones. Hay oraciones que Dios contesta con hechos y otras que contesta con silencio. Pero ambos tipos de respuestas son igual de amorosos. El silencio no es el fin de tu historia, es una página en blanco donde Dios está escribiendo lo que viene. Por eso, no corras a llenar ese vacío con tus propias conclusiones. No te adelantes a los planes de Dios. A veces, los ruidos del mundo te hacen creer que si no oyes, no hay nada. Pero el Espíritu Santo susurra en lo profundo de tu alma, no en el bullicio del miedo, sino en la calma de la fe. Cuando Dios guarda silencio, te está pidiendo que sigas caminando. No con los ojos, sino con la confianza. No con la vista, sino con la promesa. Porque los verdaderos creyentes no necesitan ver el mapa para confiar en el guía. Si Él te prometió algo, lo cumplirá. Tal vez no cuando tú quieras, pero sí cuando Él determine que estás listo para recibirlo. Y en ese proceso, Dios se revela de una forma única. Descubres que su presencia no depende de los milagros visibles, sino de una certeza invisible,
Él está contigo. Aunque no hables con Él a diario, Él te escucha. Aunque no veas señales, Él se mueve. Aunque no sientas su mano, te sostiene. Así que no temas al silencio. No creas que Dios te ha dejado solo. Cada segundo en el que guardas la fe mientras el cielo calla, estás adorando con más fuerza de la que imaginas. Porque confiar sin escuchar es la adoración más pura que existe. Dios no te ha abandonado. Simplemente está construyendo algo que requiere silencio. En las manos del Creador, incluso la quietud tiene sonido, incluso el vacío tiene propósito, incluso la espera tiene vida. Él no se ha ido. Está trabajando en silencio, y cuando todo esté listo, hablará con poder, abrirá las puertas, y te mostrará que siempre estuvo ahí. Hay algo que debes recordar: Dios siempre trabaja primero en lo invisible. Lo que tus ojos no pueden ver, tus oraciones ya están moviendo. El cielo no necesita hacer ruido para actuar, y la ausencia de señales visibles no significa la ausencia de poder divino. Todo lo que Dios hace comienza en un lugar que está fuera de tu alcance, pero dentro de su propósito. A veces le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, sin darnos cuenta de que antes necesita cambiarnos a nosotros. Le rogamos que abra puertas, pero esas puertas no se abren hasta que nuestro corazón esté listo para atravesarlas. Por eso Dios trabaja en secreto. Su obra empieza en los rincones de tu alma, en los pensamientos que nadie escucha, en los anhelos que solo Él conoce. José lo aprendió de la forma más dura. Soñó con grandeza, pero despertó en el suelo de una prisión. Fue traicionado, olvidado y humillado. A simple vista, todo apuntaba al fracaso. Pero mientras José lloraba en la oscuridad, Dios estaba moviendo los hilos del destino. En silencio, estaba preparando un trono en Egipto. Cada minuto en la cárcel era una lección de sabiduría, cada lágrima un ladrillo en el edificio de su propósito. Cuando el momento llegó, Dios no solo lo liberó, sino que lo posicionó en el lugar exacto para cumplir su promesa. Así trabaja el Señor, primero en lo secreto, después en lo público. Jesús mismo lo dijo en Mateo 6, versículo 6, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta es la esencia de su obrar. Antes de mostrarte al mundo, Dios te forma en la intimidad. Antes de exponerte, te esconde. Y aunque ese escondite parezca un castigo, en realidad es su taller, donde pule lo que luego brillará ante todos. Elías también fue testigo de ese proceso. Después de anunciar la sequía en Israel, Dios no lo envió a un palacio, sino al arroyo de Kerit. Allí lo alimentó con cuervos y lo sostuvo con agua del río. No había público, ni reconocimiento, ni ruido. Solo silencio y dependencia. Y fue precisamente en ese tiempo oculto cuando Elías aprendió a escuchar la voz de Dios sin intermediarios. Cuando más tarde enfrentó a los profetas de Baal, ya no era el mismo hombre, su poder no venía de la multitud, sino del fuego de un Dios que lo había entrenado en soledad. Eso mismo está haciendo Dios contigo. Te aparta, te silencia, te detiene. No porque te haya olvidado, sino porque está dándole forma a algo que aún no puedes ver. Su obrar es como el de un escultor, mientras el bloque de piedra no revela nada, el artista ya ve la figura completa. Cada golpe, cada corte, cada demora tiene intención. A tus ojos, parece destrucción, a los suyos, es creación. En la vida de Jesús encontramos también esta ley del silencio. 30 años vivió en anonimato antes de 3 años de ministerio. 30 años de trabajo oculto, sin milagros visibles, sin reconocimiento. ¿Por qué? Porque incluso el Hijo de Dios tenía que pasar por el proceso del Padre.
En lo invisible se estaba fortaleciendo su obediencia, su compasión, su carácter. Cuando llegó el momento, su manifestación cambió el mundo. Pero primero, Dios lo preparó en silencio. Nunca subestimes lo que Dios está haciendo detrás del telón. La mayoría de las veces, lo visible es solo el resultado de lo que Él ya ha construido en secreto. Como una semilla bajo tierra, el proceso es invisible, pero vital. Nadie ve cómo rompe la cáscara, cómo lucha contra la oscuridad o cómo se abre paso hacia la luz. Solo cuando brota, todos dicen, ¡qué rápido creció! Pero lo que no vieron fueron las noches en silencio, las raíces formándose en la profundidad. Así es la obra de Dios en ti, invisible, silenciosa, pero imparable. Quizás sientas que tu vida está en pausa, que nada cambia, que todo está quieto. Pero mientras tú esperas, Dios se mueve en el campo espiritual. Él está alineando circunstancias, tocando corazones, preparando personas y caminos que ni imaginas. No todo lo que Dios hace tiene testigos. A veces, las obras más poderosas ocurren sin que nadie lo note, porque el milagro empieza cuando tú dejas de depender de lo que puedes ver. Recuerda lo que Jesús dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, versículo 29. Esa es la fe que Dios honra, la que confía sin evidencia. Porque el reino de Dios no se mueve por vista, sino por fe. Cada vez que eliges creer sin señales, estás activando el poder invisible de su mano. El enemigo intentará hacerte creer que si no ves resultados, es porque Dios no está actuando. Te dirá que tus oraciones no funcionan, que tus lágrimas no importan. Pero Satanás miente. Él sabe que mientras tú sigas creyendo, Dios seguirá obrando. Por eso intentará distraerte, desanimarte y llenarte de dudas. No le creas. La fe no necesita ver para saber. La fe camina a oscuras porque confía en la luz que aún no ha salido. Piensa en los israelitas ante el Mar Rojo. Todo parecía perdido. Detrás venía el ejército egipcio, delante, el mar. No había salida. Pero mientras ellos desesperaban, Dios ya había abierto camino bajo las aguas. En lo invisible, ya había dividido el mar antes de que Moisés levantara la vara. Así es Dios, obra primero en lo espiritual y luego lo revela en lo natural. Y cuando lo hace, todo encaja. Las piezas que no entendía se unen, los dolores cobran sentido, los tiempos difíciles se convierten en preparación. De pronto, miras atrás y comprendes que el silencio no fue ausencia, sino trabajo. Que la oscuridad no fue abandono, sino refugio. Que la demora no fue castigo, sino misericordia. Por eso no temas si hoy no ves nada moverse. No interpretes el silencio como olvido, ni la lentitud como indiferencia. Dios no necesita anunciar cada paso para llevarte al destino. Hay movimientos divinos que solo entenderás cuando ya hayas cruzado al otro lado. Y cuando eso suceda, te darás cuenta de algo poderoso: todo el tiempo que creíste perdido fue en realidad el tiempo que Dios usó para prepararte. Los días de oscuridad formaron tu carácter, las lágrimas fortalecieron tu fe, los silencios moldearon tu corazón. Cada segundo de espera fue una inversión celestial. Dios obra en lo invisible. No siempre verás sus manos, pero sentirás sus resultados. No siempre entenderás sus caminos, pero verás su fidelidad. Y cuando llegue el día de la manifestación, no te quedará duda: cada noche de incertidumbre valió la pena, porque el Dios que pareció callar nunca dejó de trabajar. Así que no te inquietes por lo que no ves. Ora, confía, permanece. Dios no está inactivo, está construyendo tu milagro en silencio.
Y cuando decida revelarlo, su obrar será tan perfecto, tan preciso, tan lleno de propósito, que comprenderás que su tiempo no solo era el mejor, era el único que podía transformar tu vida por completo. El cielo no duerme. Dios no ha dejado de escribir tu historia. Solo está terminando los capítulos que aún no estás listo para leer. Espera. Ten paz. Porque lo que Él está haciendo en lo invisible pronto se manifestará ante tus ojos y entenderás por qué el silencio fue necesario para que su gloria se hiciera visible. Esperar no es fácil. Esperar duele. Esperar sin saber cuándo, cómo o por qué, puede convertirse en una de las pruebas más difíciles que un hijo de Dios atraviesa. Pero si hay algo que distingue a los verdaderos creyentes, es su capacidad de mantener la fe cuando no hay señales visibles de esperanza. La espera no es castigo, es una prueba de confianza, y solo quienes se mantienen firmes durante ese proceso llegan a ver la gloria de Dios manifestarse en plenitud. El problema es que el ser humano no nació con paciencia. Queremos que las cosas sucedan ahora, que Dios cumpla su promesa ya, que el milagro ocurra sin demora. Pero Dios no trabaja bajo la urgencia del hombre, sino bajo el ritmo de la eternidad. Él no busca apresurar tu vida, busca prepararte para sostener lo que pediste. Porque más importante que recibir la promesa, es ser la persona capaz de sostenerla sin perderse en el proceso. Cada vez que Dios te hace esperar, te está entrenando en la virtud más escasa del mundo espiritual, la perseverancia. No hay fe sin espera. No hay crecimiento sin demora. No hay madurez sin silencio. Imagina a un sembrador. Cuando lanza la semilla a la tierra, no espera que al día siguiente haya fruto. Sabe que la semilla debe romperse, morir en lo oculto, ser transformada bajo la oscuridad de la tierra antes de brotar hacia la luz. Así es la obra de Dios en ti. La semilla de su promesa necesita pasar por un tiempo de ocultamiento antes de florecer. Y ese proceso se llama espera. Cuando tratas de sacar la semilla antes de tiempo, la destruyes. Cuando fuerzas la planta, se marchita. Así ocurre con los planes divinos, si los intentas acelerar, los arruinas. Pero si esperas, si confías en el proceso, el resultado será mucho más grande de lo que soñaste. Porque la fe que se forma en la espera tiene raíces profundas que ningún viento puede arrancar. El alfarero también enseña esta verdad. Cuando coloca el barro en el torno, lo moldea con cuidado, lo da forma, lo afina. Pero cuando parece que la pieza está lista, la mete al fuego. El horno no destruye la vasija, la fortalece. Lo mismo hace Dios contigo. Te da forma, te moldea, te pasa por el fuego para que no seas frágil, sino firme. Y mientras estás en ese proceso, puede que sientas el calor, la presión, el silencio, pero en realidad estás siendo perfeccionado. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron que pasar por la prueba de la espera antes de ver el cumplimiento de la promesa. Abraham esperó décadas para ver a Isaac. José esperó años en prisión antes de llegar al palacio. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de guiar al pueblo. David esperó desde su unción hasta su coronación. Incluso Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. Ninguno fue excluido del proceso de la espera, porque el tiempo de Dios es el horno donde se cocina el propósito. Quizás tú también estés en ese punto. Has hecho todo lo correcto, has orado, has servido, has creído. Pero parece que nada cambia. Te levantas y el día se repite, los problemas siguen, las puertas no se abren. Empiezas a dudar. Te preguntas si Dios te ha olvidado. Pero no, Él no te ha olvidado. Simplemente está probando tu confianza.
Está observando si lo amas por lo que te da o por quien Él es. En el libro de Habacuc 2, versículo 3, encontramos una promesa que deberías guardar en tu corazón: aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa frase es un recordatorio eterno de que las promesas de Dios no caducan. Solo se cumplen en el tiempo perfecto. A veces, la prueba de la espera no se trata de ver algo externo, sino de permitir que Dios haga algo interno. Mientras tú esperas que cambie la situación, Él está cambiando tu corazón. Mientras esperas que abra la puerta, Él está fortaleciendo tu carácter. Porque el milagro no está solo en lo que Dios hace, sino en lo que te convierte mientras esperas. Pedro también vivió esa lección cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Mientras tuvo la mirada fija en el Maestro, avanzó con fe. Pero cuando miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. Así pasa contigo, cuando enfocas tu mirada en lo que falta, en lo que no ves, la fe se debilita. Pero cuando la diriges hacia Dios, la fe florece incluso en medio del mar. La espera no es inactividad, es obediencia en silencio. No significa cruzarse de brazos, sino seguir confiando, seguir orando, seguir caminando aunque el panorama sea incierto. Esperar en Dios no es perder el tiempo, es invertirlo en el proceso de tu transformación. Dios te enseña en la espera lo que nunca aprenderías en la prisa. Te enseña a discernir su voz, a depender de su provisión, a diferenciar lo temporal de lo eterno. Cada día de aparente quietud está entrenando tu alma para reconocer su mano incluso cuando no la ves. Y cuando sientas que ya no puedes más, recuerda las palabras de Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esperar no te debilita, te transforma en alguien más fuerte, más sabio, más semejante a Cristo. Hay personas que se desesperan tanto que intentan hacer que las cosas sucedan por sus propias fuerzas. Pero cuando lo hacen, se meten en procesos que Dios nunca aprobó. El pueblo de Israel hizo eso al fabricar un becerro de oro en medio de la espera. No soportaron el silencio de Dios y lo reemplazaron por ruido humano. Y ese error los apartó del propósito. Cuando no esperas el tiempo de Dios, terminas construyendo ídolos con tus propias manos. Por eso, cuando sientas la tentación de forzar las cosas, detente. Cierra los ojos y di: Señor, confío en tu tiempo perfecto. No porque no tengas miedo, sino porque eliges creer. Esperar no es no tener dudas, es no permitir que las dudas dominen tu fe. Y cuando parezca que la espera no tiene sentido, recuerda esto: Dios nunca llega tarde. No siempre llega cuando tú quieres, pero jamás se retrasa. El reloj del cielo no se mueve por segundos, sino por propósitos. Cuando Dios actúe, lo hará de una manera tan precisa, tan exacta, tan gloriosa, que entenderás por qué tuvo que hacerlo en ese momento y no antes. Así que no desesperes. No creas que la demora significa negación. La promesa sigue viva. Y cuando llegue el cumplimiento, te darás cuenta de que Dios no solo estaba trabajando en tu milagro, sino también en ti. La espera te está moldeando. Te está haciendo fuerte, resistente, confiado. Te está enseñando a amar a Dios incluso cuando no ves su mano, a adorarle incluso cuando no escuchas su voz. Y cuando todo termine, cuando la promesa se cumpla, mirarás atrás y dirás con lágrimas de gratitud: valió la pena esperar. Porque todo lo que se construye rápido es frágil, pero lo que se forma en el tiempo perfecto de Dios, permanece para siempre. Hay una etapa dentro de la espera donde el alma deja de luchar. Es ese momento en el que ya no intentas entenderlo todo,
ni cambiarlo todo, ni forzarlo todo. Es cuando te das cuenta de que no puedes controlar lo que solo Dios puede hacer. Y ahí, justo ahí, nace la paz. Aprender a descansar en el tiempo de Dios es una de las formas más profundas de fe que existen. Porque la fe no solo se trata de creer que Dios puede hacer algo, sino de confiar en que Él sabe cuándo hacerlo. No basta con saber que Dios tiene poder, hay que aceptar que también tiene calendario. Y su calendario no está hecho para tu impaciencia, sino para tu propósito eterno. Descansar no significa rendirse. Significa soltar la ansiedad, la prisa, el miedo, y dejar que sea Dios quien marque el ritmo. Significa entregar el control, aun cuando eso te haga sentir vulnerable. Significa decir, Padre, no entiendo lo que haces, pero confío en que lo estás haciendo bien. En la Biblia, vemos un ejemplo hermoso en el apóstol Pedro. En el libro de Hechos, capítulo 12, Pedro fue encarcelado injustamente. La noche antes de ser ejecutado, ¿qué hizo? Durmió. Sí, durmió. Mientras la iglesia oraba desesperada y las cadenas lo ataban, Pedro se recostó y descansó. ¿Cómo puede dormir alguien en vísperas de la muerte? Porque entendía algo que muchos olvidan: cuando estás en las manos de Dios, ni siquiera las circunstancias más oscuras pueden robarte la paz. Pedro sabía que el poder de Dios no dependía de su angustia, sino de su confianza. Y fue precisamente en ese descanso cuando el milagro ocurrió. Un ángel del Señor descendió, rompió las cadenas y lo liberó. A veces, los milagros llegan justo cuando decides dejar de pelear con la vida y empezar a descansar en la voluntad de Dios. Jesús también nos enseñó a vivir de esa manera. En medio de la tormenta, cuando las olas golpeaban la barca y los discípulos gritaban de miedo, Él dormía. No porque no supiera lo que estaba pasando, sino porque confiaba completamente en el Padre. El descanso en medio del caos es la prueba más alta de confianza. Cuando aprendes a descansar en Dios, todo cambia. Dejas de medir tu fe por resultados y comienzas a medirla por paz. Porque la verdadera madurez espiritual no consiste en tener todas las respuestas, sino en tener calma incluso sin ninguna. El enemigo puede quitarte oportunidades, pero no puede quitarte la paz si tu corazón está anclado en Cristo. Hay un versículo que resume esta verdad de manera perfecta: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, versículo 10. Estar quieto no es inacción, es reconocimiento. Es admitir que hay un Dios más sabio que tú, que tiene el control de lo que tú no puedes manejar. Es rendirte sin miedo, confiando en que lo que Él permite también lo usará para bien. A veces el descanso llega después de una larga batalla interior. Has orado tanto, has luchado tanto, que simplemente te quedas sin fuerzas. Pero en ese cansancio, Dios te invita a su reposo. No a un reposo físico, sino espiritual. Él te dice: deja de intentar sostener lo que solo yo puedo cargar. En Mateo 11, versículo 28, Jesús lo dice con ternura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no significa que la situación cambiará de inmediato, sino que tu corazón dejará de sufrir por lo que no puede controlar. Aprendes a vivir confiando en el proceso, incluso si el proceso duele. Y ese tipo de paz es un milagro en sí misma. El descanso espiritual no se trata de pasividad, sino de confianza activa. Sigues trabajando, sigues orando, sigues caminando, pero sin ansiedad. Como quien sabe que no camina solo. Es como un niño que viaja en el regazo de su padre. El camino puede ser largo, pero el descanso no depende del trayecto, sino de en quién descansa. En Isaías 26,
Versículo 3 encontramos una promesa que deberías guardar en tu corazón: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la clave, mantener la mente firme en Dios. Cuando el miedo te ataque, vuelve tu mirada al cielo. Cuando el tiempo parezca eterno, repite en tu interior: Dios está obrando, aunque no lo vea. El enemigo intentará usar la espera para desgastarte. Intentará que la ansiedad te haga dudar de la fidelidad de Dios. Pero la fe verdadera no se mide por la cantidad de movimiento, sino por la profundidad del descanso. Quien realmente confía en Dios, no necesita entender cada paso, solo necesita saber quién guía el camino. David lo expresó de manera perfecta en el Salmo 131, versículo 2, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Esa imagen describe una rendición total. No hay rebeldía, no hay exigencia, solo confianza. Cuando llegas a ese punto, todo cambia. Los días ya no se sienten vacíos, porque entiendes que incluso el silencio de Dios tiene propósito. Ya no vives midiendo el tiempo, porque sabes que el tiempo de Dios es parte del milagro. No necesitas que algo ocurra para sentirte en paz, porque descubres que la presencia de Dios es suficiente. El descanso en Dios te libra del agotamiento espiritual. Te enseña a soltar las cosas que no puedes cambiar y a enfocarte en lo que sí puedes, tu comunión con Él. Mientras tú intentas controlar los resultados, Dios te pide que controles tu corazón. Que no pierdas la calma. Que no dejes que el miedo gobierne tu fe. Y lo más hermoso es que cuando realmente descansas, Dios acelera lo que tú no podías apurar. Porque mientras tú duermes en su voluntad, Él trabaja en lo que tú ya no puedes tocar. En el momento en que sueltas el control, Él toma el mando. Así que deja de preocuparte por cuándo llegará la respuesta. No necesitas saber la fecha exacta del milagro. Necesitas confiar en que el reloj de Dios nunca se atrasa. Vive cada día con gratitud, incluso en medio de la espera. Agradece el proceso, porque cada paso que parece lento está afinando tu fe, fortaleciendo tu alma y alineando tu corazón con el propósito de Dios. Descansar en Él no es una debilidad, es una forma de guerra espiritual. Porque mientras el enemigo busca desesperarte, tú eliges confiar. Mientras el mundo te exige acción, tú eliges fe. Mientras la ansiedad te empuja a correr, tú eliges permanecer. Y cuando aprendes a vivir así, algo poderoso sucede, tu espíritu se estabiliza. Dejas de sentir que el tiempo es tu enemigo y comienzas a entender que el tiempo es el escenario donde Dios se manifiesta. Así que hoy, en lugar de preguntar cuándo, dile a Dios: confío en tu tiempo, aunque no lo entienda. Cierra los ojos, respira y suelta. Él está trabajando. Él no se ha olvidado. Y cuando todo se acomode, entenderás que la paz que descubriste en la espera fue el verdadero milagro que necesitabas. Descansa. No porque todo esté resuelto, sino porque Dios está en control. Y cuando aprendes a descansar en su tiempo perfecto, nada vuelve a tener el poder de robarte la calma. Muchas veces pensamos que Dios no está actuando porque no vemos milagros espectaculares o respuestas inmediatas. Pero Dios rara vez comienza su obra con ruido. Él trabaja en la quietud, en los detalles que no notamos, en los movimientos del corazón que solo el Espíritu puede provocar. Por eso es tan importante aprender a reconocer las señales sutiles de que Él ya está obrando, aunque tus ojos no lo perciban. Una de las primeras señales de que Dios está actuando es la paz inexplicable que empieza a llenar tu interior. No es la paz que viene de tener todo bajo control, sino la que llega cuando lo entregas todo a Dios.
Es esa calma que aparece en medio de la tormenta, cuando tus pensamientos deberían estar llenos de miedo, pero algo dentro de ti te susurra, todo estará bien. Esa paz no es tuya, es la confirmación de que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón, sanando tu mente y alineándote con la voluntad divina. Otra señal es cuando las puertas que no eran para ti comienzan a cerrarse. A veces lloras por lo que se fue, por lo que no resultó, por lo que parecía perfecto y terminó de forma inesperada. Pero en realidad, esos cierres son una respuesta de amor. Dios no te está quitando oportunidades, te está protegiendo de caminos que te alejarían de tu propósito. Él no cierra puertas para castigarte, sino para redirigirte hacia lo que sí te pertenece. Cada vez que algo se termina sin explicación, recuerda esto: Dios no está diciendo no, está diciendo espera, tengo algo mejor. También hay momentos en que las personas comienzan a alejarse de tu vida sin razón aparente. Amigos, relaciones, ambientes, todo cambia. Y duele. Pero no todos los que caminaron contigo están destinados a estar en tu siguiente temporada. A veces, Dios limpia tu entorno antes de manifestar tu bendición. El silencio en tus relaciones es parte del ruido que Él está quitando para que puedas escuchar su voz con más claridad. Una señal poderosa de que Dios está obrando en silencio es el cambio en tu forma de ver las cosas. De pronto, lo que antes te alteraba ya no te sacude. Lo que antes te preocupaba ya no te domina. Empiezas a tener una fe más tranquila, una esperanza más serena. Eso no sucede por casualidad, es el Espíritu Santo transformando tu mente. Romanos 12, versículo 2 lo dice claramente: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Cuando tus pensamientos cambian sin que tú lo fuerces, es porque Dios ya está trabajando dentro de ti. Otra señal evidente de su obra silenciosa es cuando tus oraciones cambian de tono. Antes orabas pidiendo, exigiendo, rogando, ahora oras agradeciendo. Ya no clamas desde la desesperación, sino desde la confianza. Ya no le dices por qué, sino gracias, sé que estás haciendo algo. Ese cambio es madurez espiritual, y la madurez es una evidencia del obrar de Dios. Él no siempre te da lo que pides, pero sí te da algo mucho más grande, un corazón que puede esperar con fe. Y cuando Dios está obrando en silencio, también comienzan a pasar cosas pequeñas pero significativas. Encuentras una palabra en la Biblia justo en el momento en que la necesitas. Alguien te dice algo sin saber qué era la respuesta que estabas buscando. Escuchas una canción que parece escrita para ti. Son señales suaves, casi imperceptibles, pero cada una lleva un mensaje del cielo. Dios te está hablando, no con truenos ni relámpagos, sino con susurros de amor. Mira lo que dice Primera de Reyes 19, versículos 11 a 12. Cuando Elías buscó a Dios en el monte, vinieron el viento, el terremoto y el fuego, pero el Señor no estaba en ellos. Luego vino un silbo apacible, y ahí estaba Dios. Así obra el Señor, en lo sutil, en lo que el mundo pasa por alto, pero el alma sensible reconoce. Otra señal clara de su obrar silencioso es cuando comienzas a soltar el control. De pronto te descubres diciendo: ya no quiero pelear más, quiero paz. Eso es Dios moviéndote del esfuerzo a la entrega. No es resignación, es confianza. Es como si el Espíritu te dijera: no te preocupes más, déjamelo a mí. Cuando llegas a ese punto, has avanzado más de lo que imaginas, porque el control solo cambia de manos cuando la fe se fortalece. Dios también obra en el silencio cuando empiezas a notar sincronías divinas. Personas que llegan justo en el momento indicado, palabras que confirman lo que sentías en oración,
oportunidades que aparecen cuando menos lo esperas. Todo comienza a alinearse de manera tan precisa que entiendes que no puede ser casualidad. Es Dios moviendo piezas en el tablero, colocando cada elemento en el lugar exacto para que su plan se cumpla. Y algo hermoso sucede cuando te das cuenta de que incluso tus errores fueron parte del diseño. Lo que creías un desvío era en realidad un atajo disfrazado. Las lágrimas que pensaste que te alejaban de Dios eran el lenguaje con el que Él estaba restaurando tu corazón. Todo lo que viviste, incluso lo que dolió, fue usado por Él para guiarte al lugar correcto. El silencio de Dios también se manifiesta a través de una sensación profunda de propósito. No sabes explicar por qué, pero algo dentro de ti te dice, voy por el camino correcto. No hay pruebas concretas, pero sí hay convicción. No hay confirmaciones visibles, pero hay certeza espiritual. Esa voz interior que te impulsa a seguir, que te recuerda que no estás solo, que aún hay algo más, es la presencia viva del Espíritu Santo guiándote paso a paso. Incluso en los días más grises, cuando todo parece igual, el simple hecho de que sigas buscando a Dios ya es una señal de que Él está obrando. Nadie puede perseverar por tanto tiempo si el Espíritu no lo sostiene. Esa fuerza que te levanta cuando ya no puedes más, que te empuja a orar cuando no tienes ánimo, que te mantiene creyendo cuando nada cambia, eso también es Dios, trabajando en silencio dentro de ti. A veces esperas ver fuego, pero Dios se manifiesta en una brisa. Esperas una voz audible, pero Él responde con paz. Esperas una señal visible, pero Él actúa en los movimientos invisibles de tu alma. Y cuando empieces a reconocerlo así, verás milagros en cosas pequeñas, en tu serenidad, en tu discernimiento, en tu capacidad de perdonar, en tu disposición para empezar de nuevo. Porque cuando Dios obra en silencio, su propósito no es sorprenderte con lo que hace afuera, sino transformarte con lo que produce adentro. Y al final, entenderás que todo el proceso no se trataba solo de cambiar tus circunstancias, sino de cambiarte a ti. Así que abre los ojos del alma y observa. Si sientes paz donde antes había ansiedad, Dios ya está obrando. Si estás aprendiendo a soltar lo que no puedes controlar, Dios ya está obrando. Si has comenzado a agradecer por cosas que aún no llegan, Dios ya está obrando. Si sientes que algo invisible te sostiene cuando todo parece caerse, Dios ya está obrando. Lo que hoy parece silencio, en realidad es el sonido suave del cielo trabajando a tu favor. Y pronto, cuando el tiempo perfecto llegue, todo lo que ahora está escondido saldrá a la luz. No será una coincidencia, será una confirmación. Y sabrás que cada día de espera valió la pena, porque Dios nunca dejó de actuar, ni siquiera cuando no lo escuchabas. Hay un momento en la vida de todo creyente donde las piezas finalmente encajan. Donde lo que antes dolía se convierte en enseñanza, y lo que antes parecía un silencio eterno, se revela como una sinfonía divina perfectamente dirigida por Dios. Ese momento se llama el tiempo perfecto de Dios, y cuando llega, todo cambia. Dios no se adelanta ni se atrasa. Él no improvisa. Cada detalle está planeado con una precisión que los ojos humanos no pueden comprender. Lo que hoy parece una demora, mañana será la prueba de que Dios estaba esperando el momento exacto para mostrar su gloria. Y cuando llega, nada ni nadie puede impedirlo. Abraham lo experimentó. Después de años de espera, dudas y lágrimas, el día llegó. Sara rió al ver cumplida la promesa que parecía imposible. La risa que un día nació de la incredulidad se transformó en una risa de gozo. Así es como actúa Dios, convierte las heridas en testimonios, las lágrimas en semillas y la espera en celebración. José también conoció ese tiempo.
Pasó de ser esclavo y prisionero a ser gobernador de Egipto. El hombre olvidado en una celda se convirtió en instrumento de salvación para toda una nación. Y cuando sus hermanos, los mismos que lo habían traicionado, se presentaron ante él sin reconocerlo, José no buscó venganza. Solo dijo: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, versículo 20. Esas palabras resumen el misterio del tiempo perfecto de Dios. Todo lo que parecía destrucción en sus manos se transforma en propósito. Cuando llega ese tiempo, las puertas que estuvieron cerradas durante años se abren con facilidad. Lo que antes requería esfuerzo, ahora fluye con gracia. Lo que parecía imposible, se vuelve natural. Porque cuando es el tiempo de Dios, no necesitas empujar nada, solo caminar en obediencia. El tiempo perfecto de Dios no solo cambia las circunstancias, cambia también al que esperó. Porque la espera te transforma, te hace más fuerte, más sabio, más sensible a la voz del Espíritu. Ya no reaccionas con desesperación, sino con gratitud. Ya no buscas señales, porque reconoces su presencia en todo. La madurez espiritual que nace de la espera es el fruto más precioso del proceso. Piensa en Moisés. Pasó años sintiéndose inútil en el desierto, cuidando ovejas, sin imaginar que Dios lo estaba entrenando para pastorear un pueblo entero. Cuando el Señor se le apareció en la zarza ardiente, Moisés estaba listo. Su carácter había sido moldeado, su orgullo derribado y su dependencia en Dios fortalecida. Si la zarza se hubiera encendido antes, Moisés no habría entendido su llamado. Pero cuando llegó el tiempo perfecto, la voz de Dios se hizo clara y su propósito se volvió inevitable. Jesús también nos mostró cómo opera ese tiempo. Durante 30 años vivió en anonimato, trabajando en silencio, obedeciendo, creciendo en sabiduría. Pero un día, en el río Jordán, el cielo se abrió y la voz del Padre dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3, versículo 17. Ese fue el momento exacto, ni un día antes ni un día después. Desde entonces, todo comenzó a cumplirse. Así actúa Dios. Cuando llega el tiempo de su cumplimiento, todo se alinea. Los retrasos se convierten en protección, los rechazos en redirecciones, los fracasos en fundamentos. Lo que parecía pérdida era parte del plan. Y tú comprendes que Dios no estaba tardando, estaba preparando el terreno para que su bendición fuera completa y duradera. Quizás tú estás más cerca de ese cumplimiento de lo que crees. Tal vez el silencio que tanto te ha dolido es la antesala del milagro. Dios está afinando los últimos detalles. Hay puertas que ya se están moviendo, aunque tú no lo notes. Hay corazones que Él está tocando, hay caminos que está despejando, hay bendiciones que ya llevan tu nombre, esperando la señal del cielo para manifestarse. Cuando el tiempo perfecto de Dios llega, todo cobra sentido. El dolor que antes te rompía ahora se convierte en la historia que inspira a otros. Los desvíos que te confundieron te llevaron justo al destino que Él planeó. Y cuando miras atrás, entiendes que si algo no salió como querías, fue porque Dios tenía algo mejor preparado. El cumplimiento del tiempo de Dios nunca llega por casualidad. Llega cuando tu corazón está alineado con su propósito, cuando aprendiste a confiar más que a exigir, a adorar más que a reclamar, a agradecer más que a pedir. Cuando tu fe ya no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad del Dios que nunca falla. A veces, el cumplimiento no se manifiesta de golpe, sino poco a poco. Como el amanecer. Primero, una luz suave rompe la oscuridad, luego, el cielo se tiñe de color, y finalmente, el sol aparece con fuerza. Así es el obrar de Dios.
No siempre se nota de inmediato, pero cuando lo ves, entiendes que Él estuvo trabajando desde el principio. Recuerda lo que dice Habacuc 2, versículo 3, aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa promesa no ha cambiado. Todo lo que Dios dijo sobre tu vida sigue vigente. Su palabra no caduca, sus promesas no se vencen, su amor no se agota. Si Él lo habló, lo cumplirá. Y cuando finalmente lo veas, cuando la promesa se haga realidad, cuando el cielo se abra sobre ti, sabrás que cada día de espera valió la pena. Porque el cumplimiento del tiempo de Dios no solo trae bendición, trae también entendimiento espiritual. Te das cuenta de que Dios no solo respondió tu oración, sino que te convirtió en alguien nuevo en el proceso. Quizás lloraste en silencio, pero esas lágrimas regaron la tierra donde ahora florece tu propósito. Quizás pasaste noches de duda, pero esas noches formaron la fortaleza que hoy te sostiene. Todo lo que parecía pérdida fue ganancia disfrazada. Todo lo que dolió fue entrenamiento. Todo lo que tardó fue necesario. Así que no temas al proceso. No cuestiones los retrasos. No te compares con otros. Cada historia tiene su propio reloj divino y el tuyo no se ha detenido. Cuando llegue el tiempo perfecto de Dios, Él no necesitará permiso de nadie para bendecirte. Lo que es tuyo te encontrará, porque la voluntad de Dios no se puede detener. Y cuando lo veas cumplirse, no digas, por fin llegó. Di, gracias, Señor, porque nunca dejaste de obrar. Porque lo más asombroso no será el milagro en sí, sino darte cuenta de que el Dios que parecía callar nunca dejó de hablar, el que parecía lejano siempre estuvo cerca, y el que parecía tardar siempre estuvo a tiempo. Ese es el poder del tiempo perfecto de Dios. No solo transforma tu historia, transforma también tu corazón. Y una vez que lo experimentas, nunca vuelves a mirar el tiempo con ansiedad, sino con gratitud. Porque entiendes que todo llega cuando tiene que llegar y nada sucede fuera del calendario del cielo. Así que, aunque hoy no veas nada, sigue esperando, sigue creyendo, sigue confiando. Porque el mismo Dios que cumplió sus promesas a Abraham, a José, a David y a Jesús, también cumplirá las suyas contigo. Y cuando ese día llegue, sabrás que el silencio solo era el preludio del milagro. Hay momentos en la vida en los que sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir esperando. Las oraciones se vuelven suspiros, las lágrimas se repiten y el alma se cansa de buscar respuestas. Pero justo ahí, cuando parece que el cielo calla, es cuando Dios está más cerca de lo que imaginas. Él no se ha ido. No ha olvidado lo que te prometió. Simplemente está terminando de preparar el terreno para lo que viene, porque el tiempo perfecto de Dios no se construye en prisa, sino en propósito. Tal vez hoy no entiendas por qué algunas cosas no se dieron, por qué otras se cerraron, o por qué todavía no ves el cumplimiento de esa promesa que llevas tanto tiempo esperando. Pero quiero que recuerdes algo: Dios no destruye lo que está construyendo. Si algo no está avanzando, no es porque se haya roto el plan, sino porque el plan está siendo afinado con precisión divina. A veces, lo que consideras una demora, es en realidad la misericordia de Dios protegiéndote. Él no quiere darte algo que no puedas sostener, ni llevarte a un lugar para el que tu corazón aún no está listo. La espera no es castigo, es entrenamiento. Es la escuela donde aprendes a confiar sin condiciones, donde tu fe deja de depender de los resultados y empieza a descansar en la fidelidad de tu Padre. El tiempo perfecto de Dios no llega cuando tus emociones están listas, sino cuando tu espíritu está maduro. No cuando tú crees que puedes manejarlo, sino cuando Dios sabe que puedes glorificarlo con eso.
Por eso, si hoy te sientes cansado de esperar, no renuncies. Tal vez estés más cerca del cumplimiento de lo que crees. Cuando todo parece estático, Dios está alineando lo que no ves. Está moviendo corazones, abriendo caminos invisibles, cerrando puertas equivocadas y escribiendo detalles que cambiarán tu historia. Él no improvisa, Él orquesta. Y cada segundo de silencio está lleno de significado. Si tan solo pudieras ver lo que Él está preparando, dejarías de preocuparte por el cuándo. Porque si Dios está en el control, cada demora se convierte en promesa, cada obstáculo en enseñanza, y cada espera en una bendición encubierta. Cierra los ojos por un momento y piensa en todo lo que has pasado. En las noches donde solo tenías lágrimas, en las veces que pensaste en rendirte, en los días donde parecía que nada valía la pena. Y aún así, aquí estás. Sigues de pie. Sigues buscando a Dios. Eso, querido Hijo del Altísimo, no es debilidad. Es evidencia de que el Espíritu Santo ha estado sosteniéndote en todo momento. Tu historia no termina en la espera, termina en la gloria de Dios cumpliendo lo que prometió. No hay oración que se pierda, no hay lágrima que Él no vea, no hay silencio que Él no llene. Aunque su manera no sea la que tú esperabas, su plan siempre es mejor. Así que hoy te invito a rendir tu ansiedad ante Él. No sigas cargando el peso de los tiempos, entrégaselo al único que puede manejarlos. Dile con sinceridad, Señor, aunque no entienda, confío en tu tiempo perfecto. Y cuando lo digas, suelta. Suelta la necesidad de controlar, de planificar cada paso, de entenderlo todo. Solo cree. Porque la fe no pide explicaciones, pide confianza. Y cuando menos lo esperes, verás cómo todo empieza a alinearse. La promesa llegará sin aviso, la respuesta aparecerá sin ruido, y comprenderás que Dios nunca estuvo en silencio, solo estaba esperando el momento exacto para sorprenderte. Recuerda, Dios no trabaja en tu tiempo, trabaja en el suyo. Y su tiempo no solo es perfecto, es eterno, inmutable y lleno de amor. Si aún no ves nada, no significa que Él no esté obrando, significa que está construyendo algo demasiado grande para hacerlo deprisa. Así que no tengas miedo de la espera. No huyas del proceso. No te rindas antes de tiempo. Las mejores historias de la Biblia se escribieron en el silencio de los años donde nada parecía suceder, y sin embargo, Dios estaba preparando la escena para el milagro. Lo mismo está haciendo contigo. Muy pronto mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué todo fue así. Y cuando ese día llegue, no te lamentarás por la espera, sino que agradecerás por ella. Porque fue en ese tiempo donde conociste realmente a Dios, no como el que solo responde oraciones, sino como el que transforma corazones mientras esperas. Confía. Descansa. Agradece. Porque lo que Dios está por hacer en tu vida superará lo que has estado pidiendo. Y cuando lo veas cumplido, sabrás que valió la pena cada segundo de silencio, porque el silencio de Dios nunca fue ausencia, fue el sonido suave de su amor escribiendo tu destino. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: confío en tu tiempo perfecto, Señor. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso.
Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.